Vamos de nuevo. Una de las grandes fallas, Javier Tomalá, asambleísta, miembro de la Comisión Ocasional de Educación, muy largo esos títulos, es que el país no ha sabido construir ciudadanía. Hemos hablado de educación, pero los valores han estado ausentes. Hemos hablado de calidad de vida, pero los accesos a las oportunidades para el desarrollo han estado ausentes. ¿Cómo revertir todo esto con estos ejes transversales de la política pública? Porque una calidad se entiende el alcanzar el buen vivir, pero alcanzar el buen vivir significa que la gente tenga acceso, y la gran pobreza no ha tenido acceso a esas oportunidades, ni educación, ni salud, ni a trabajo. ¿Esto nos garantiza que vamos a reducir la pobreza en esos niveles? Esto ha dependido muchísimo de la ideología de cada uno de los gobiernos, ¿no? Que no han priorizado el ser humano. No han priorizado la educación, la salud en el ser humano y, por ejemplo, inclusive han atendido, yo he luchado contra eso 40 años, han atendido a ideologías externas, por ejemplo, el de que se forme al individuo con un criterio único, en vez de tener un criterio diverso. Con mallas curriculares repetitivas, como decía la compañera, en primer año conocíamos lo mismo que conocíamos en sexto año, se repetía la famosa historia del Tuguantisuyo, en fin, es una cosa de desperdiciar el tiempo, además que no había recursos. Hoy es un cambio completo, hoy tenemos recursos y hoy hay los parámetros en la ley, eso fue lo más difícil, conseguir construir leyes, normar los parámetros que hagan posible la operatividad para llegar a construir esa ciudadanía. Eso es lo que hemos hecho. Y en valores, porque no es cuestión solamente de emprender. Aquí se hablaba de emprendedores, pero el emprendedor no solamente es físico. El emprendimiento no solamente rumbo hacia obtener una ganancia o una utilidad, sino más bien a emprender ideológicamente, a emprender cívicamente, social, participación ciudadana. Emprender eso con valores, emprender construyendo ciudadanía, construyendo país. Rosario Ulcapi, se ha hablado de que la malla curricular era dispersa, diferente, heterogénea, y que hoy se la va a unificar. Pero se habla también de que vamos a tener un bachillerato general unificado. Decía ahí una de las personas que dieron declaraciones en el reportaje de Carlos Andrés Núñez, decía, vamos a tener un tronco común de asignaturas. Bueno, ¿cuál es ese tronco común? Como decíamos anteriormente, prácticamente la educación estaba en una debacle, totalmente desorganizada. Ahora lo que se quiere es hacer un bachillerato general para que todos y todas las chicas de los colegios, sea cual sea el colegio particular, fiscal, municipal, etcétera, estén en iguales condiciones, con las mismas asignaturas, que estén preparados con una misma malla curricular, para que todos estén competitivamente en una misma línea para correr hacia las universidades y ellos poder escoger cada una de sus especialidades también en la universidad. ¿Pero cuáles son estas asignaturas? Sí. Importante es decir que está a disposición de la ciudadanía en la página web del Ministerio las mallas del nuevo bachillerato. Esto lo que propone es que los estudiantes no tengan que dejar de lado ningún área del conocimiento. Entonces, hay asignaturas que corresponden a las ciencias exactas, a las ciencias experimentales, a las ciencias sociales, a los campos del arte y la cultura física. Es decir, que tengan un espectro que les permita a ellos tener una base común, como lo decía Rosario, pero que luego, en los últimos años, tengan la posibilidad de optar por aquellas áreas del conocimiento a las que ellos se sienten más cercanos. Y esa también es una riqueza y una fortaleza de esta propuesta. Es decir, Carlos, uno no se va a especializar en, como era en el pasado, físico, matemático o químico, biólogo, sino que va a tener conocimientos comunes de todas estas áreas, pero en los últimos años la posibilidad de acercarse a una opción de aquello que le resulte más atractivo, que le interese más al estudiante, y de alguna manera es la orientación vocacional que necesitamos. Ok, ahora, el problema de la educación también ha sido que no ha evolucionado de acuerdo a la dinámica del mundo. ¿Cómo garantizarnos a los ecuatorianos que la calidad de maestros también vaya evolucionando de acuerdo a la dinámica del mundo? Porque ahí no se requiere solamente la intención, se requiere presupuesto, se requieren maestros dispuestos, se requieren planes estratégicos, se requiere una visión del mundo en términos globalizados. Es decir, no le temamos a la globalización cuando tenemos que insertarnos en la globalización. Bueno, yo pienso que eso depende del estado de pensamiento y del proyecto que se desarrolle a nivel del cambio cultural en el ser humano.
especialmente en el ecuatoriano. Y más allá de aquello, pues por eso apuntamos a un eje transversal de valores, ¿no? Y sobre eso, pues la mecánica operativa. ¿Cuál es la mecánica operativa? La infraestructura adecuada, la capacitación al maestro, la alimentación al niño, ¿no? La evaluación del maestro. Es decir, el maestro tiene que someterse a una permanente evaluación para que permita que el Estado rector, cual doctor, diagnostique la enfermedad y luego ponga el remedio. Permíteme ir donde una de las maestras, y la maestra, ¿qué dice aquello? Porque cuando se habló de la capacitación de los maestros, se habló de la evaluación de los maestros, se pegó el grito en el cielo y se desconfía de que la capacitación está orientada a mejorar, sino a perder los puestos. Entonces, ¿hay la aceptación por parte de los maestros que se requiere de capacitación? Sí, sí, absolutamente. Antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, los maestros y las maestras teníamos que pagarnos los cursos de capacitación, 30, 40 dólares. Y eran cursos que, perdón por el término, pero eran cursos de discapacitación prácticamente, porque luego del curso no estábamos capacitados para volver al aula. Ahora, con estas nuevas... No utilicemos la palabra discapacitación porque me siento afectado. No, me refiero intelectualmente. Estoy bromeando. Sí, sí. De involución, por favor. porque sí, podríamos herir muchas susceptibilidades, no, ¿verdad? Me refiero intelectualmente, okay, ¿no? Sí. Ahora, luego de este proceso de Revolución Ciudadana, se ha creído conveniente de que los maestros deben ser capacitados. Ahora se manejan los términos empresariales. El gobierno, el Estado está inyectando dinero en educación y por tanto si alguien invierte dinero en un negocio, tiene que saber si es que es rentable o no. Tiene que pedir cuentas a sus empleados, tiene que pedir cuentas a la gente, a los usuarios, saber cuáles son las necesidades. El aporte que hace, qué resultados está generando en términos de avance de la educación. Inyecta dinero, pero también los profesores, los maestros tenemos que responder a esas inversiones que hace el Estado. Vamos a donde la ministra. Ministra, pero la evaluación que se ha hecho como Estado, y digo hemos por Estado, me imagino que partimos sabiendo la realidad de las debilidades de nuestro cuerpo docente. Así es, Carlos. Yo creo que lo importante aquí es que había muchas hipótesis sobre el estado del arte en el tema educativo y en particular de los maestros. Pero lo importante de la evaluación fue justamente encontrar aquellas herramientas necesarias como para detectar dónde estaban exactamente las dificultades. ¿Dónde están las dificultades? Las dificultades están en el desarrollo del pensamiento crítico, en el desarrollo del pensamiento lógico, en la lectura comprensiva, están en la metodología para la enseñanza de las asignaturas básicas como matemáticas, lenguaje y las ciencias naturales y sociales. Están en la necesidad de que nuestros maestros reciban la capacitación pertinente para la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero ese diagnóstico que usted acaba de hacer, señor ministro, casi me asusta, casi me caigo atrás como condorito. O sea, es un problema serio entonces el que tenemos. Es un problema serio un poco porque los maestros, como lo explicaba Rosario, durante décadas no recibieron un desarrollo profesional adecuado, no recibieron una capacitación pertinente, Carlos, cuando el ministerio en las décadas anteriores simplemente tercerizó, utilicemos esa palabra, a través de fundaciones, ONGs, universidades, etcétera, la capacitación, pero sin que haya una prescripción de aquello que era necesario para el docente. Se daban cursos, por ejemplo, fisiopatología del corazón para un profesor de tercer grado. ¿Para qué le puede servir eso a un profesor de tercer grado? No había una hoja de ruta adecuada. No había una hoja de ruta adecuada. Hoy en día el ministerio propuso un sistema de profesionalización educativa. Este sistema se llama Sí, profe, que es contestarle, que es darle una respuesta al maestro, decirle afirmativamente sí, profesor. Hecho ese diagnóstico y dicha la intención, ¿en qué tiempo podríamos cerrar la brecha? Bueno, nosotros hemos comenzado a andar con el CIPROFE, con este sistema de desarrollo profesional desde el año anterior, ¿verdad? El año anterior, en realidad, desde el 2008 ya hubo los primeros cursos. Todo el 2009 y todo el 2010, alrededor de 250.000 cupos han sido ocupados por maestros. Y digo cupos y no maestros porque esto corresponde más o menos a 100.000 maestros, es decir, esto, una media nos daría que cada maestro ha tomado al menos 2 cursos. No es exactamente así, pero la mayoría de los maestros, es un promedio, la mayoría de los maestros siente la necesidad de que estos cursos que están ofrecidos por el Ministerio de Educación son buenos, son pertinentes y se adecuan a sus necesidades, Voy a enviar a un corte y regreso preguntándole y te dejo plantear la pregunta a Javier Tomalá. Hemos hablado de los diferentes actores de la educación, pero nos falta un componente o un actor principal de la educación, las familias. Venimos de inmediato.
Televidentes, usted este programa lo puede ver en www.ecuadorenvivo.com y también en nuestra página web, www.carlosrabascal.com. Venimos de inmediato, recuerde, esto es Pulso Político, aquí en TC Televisión. Educación, ni en salud, ni a trabajo. ¿Esto nos garantiza que vamos a reducir la pobreza en esos niveles? Esto ha dependido muchísimo de la ideología de cada uno de los gobiernos, ¿no? Que no han priorizado. Hemos hablado de educación, pero los valores han estado ausentes. Hemos hablado de calidad de vida, pero los accesos a las oportunidades para el desarrollo han estado ausentes. ¿Cómo revertir todo esto con estos ejes transversales? El ser humano. No han priorizado la educación, la salud en el ser humano y, por ejemplo, inclusive han atendido, yo he luchado contra eso 40 años, han atendido a ideologías. Vamos de nuevo. Una de las grandes fallas, Javier Tomalá, asambleísta, miembro de la Comisión Ocasional de Educación, muy largo esos títulos, es que el país no ha sabido construir ciudadanía. Es de la política pública, porque una calidad se entiende el alcanzar el buen vivir, pero alcanzar el buen vivir significa que la gente tenga acceso y la gran pobreza no ha tenido acceso a esas oportunidades ni